Buenos días a todos. Somos el grupo conformado por Diego Ordóñez, Johan López y Santiago Rodríguez y les vamos a hablar de este proyecto titulado Densidad en función de la altura. La base de este proyecto es simular un gas ideal en la atmósfera y ver cómo evoluciona en el tiempo hasta llegar al equilibrio. Para simular dicho gas partiremos tomando una columna de aire, la cual es una caja cuya altura es por lo menos 3 veces el ancho de las bases, y dentro de dicha caja tenemos partículas colisionando entre ellas y con las paredes de la caja. Además va a estar presente siempre el efecto de la gravedad. Como condiciones iniciales del sistema, tenemos que tanto las posiciones como direcciones de las velocidades son aleatorias. En cambio, las rapideces serán compatibles con el teorema de equipartición de la energía que mencionaremos posteriormente. Como condición de equilibrio o de finalización, vamos a tener que las velocidades presentan un comportamiento de acuerdo a la distribución de Maxwell-Boltzmann. Para el teorema de equipartición de la energía a una temperatura dada, de la teoría cinética de gases tenemos que el producto de presión por volumen es igual al número de partículas por la masa por la velocidad al cuadrado sobre 3. Y de la ley de los gases ideales, que se puede escribir como el producto igual al número de partículas por la constante de Boltzmann por la temperatura, podemos despejar que la energía cinética total de la partícula es igual a 3 medios de la constante de Boltzmann por la temperatura. El teorema nos dicta que la energía total se debe repartir equitativamente entre todos sus grados de libertad, por lo que para 3 grados de libertad se tendrá que la energía cinética de cada grado es un medio de la constante de Boltzmann por la temperatura, y entonces se tendrá que la velocidad al cuadrado se repartirá entre sus tres componentes como 3 veces por la componente iésima de la velocidad al cuadrado. De la distribución de Maxwell-Boltzmann, que tiene la forma explícita de una exponencial, tenemos que su pico más alto corresponde a la velocidad más probable que pueden tener las partículas dentro del gas y corresponde a la raíz de 2 por la constante de Boltzmann por la temperatura sobre la masa. Además, para que esto se cumpla es necesario que el sistema tenga propiedades como que sea isotérmico o que su temperatura sea una constante a lo largo de todo el tiempo y que para el mismo número de partículas y diferentes temperaturas el área bajo la curva sea la misma. Por ejemplo, acá en la gráfica se ven varias distribuciones de Maxwell-Boltzmann a diferentes temperaturas. Se puede notar que entre menor es la temperatura, más puntiagudo es el pico de la velocidad más probable que se puede tener. Y después se tiene que las áreas de cada una de esas figuras debe ser la misma, el área bajo la curva. Ahora vamos a pasar a ver cómo es el código, cómo se estructura el código. Bueno, para la parte del código empezamos con el archivo vector.hpp, donde definimos una clase llamada vector que tiene componentes x, y, z, y además se enuncian las operaciones que va a tener los vectores, que va a ser suma entre vectores, resta entre vectores, multiplicación por escalar, división por escalar, magnitud del vector y la distancia entre dos vectores. Luego, en el archivo vector.cpp se definen dichas operaciones y además acá se comienza a especificar qué es lo que hace cada una de ellas. Es declarar que debido a la conmutatividad que hay entre la multiplicación por escalar, se define una multiplicación escalar a izquierda y a derecha para evitar cualquier inconveniente. Esto mismo se aplica para el caso de la división por escalar. Además, para la magnitud del vector se halla mediante la expresión habitualmente conocida, que es la raíz de la suma de los componentes al cuadrado, y para la distancia entre los vectores, pues se hace la magnitud de la resta de dichos vectores. Ahora, en el archivo particle.hpp se define la clase partícula, donde se le destaca su masa, radio, dureza, posición, velocidad y fuerza, y además se definen las siguientes funciones que nos van a determinar la evolución temporal de esta y qué pasa con la fricción y las colisiones que van a existir. Además, como clase privada, se define un diferencial de posición y velocidad. En el archivo particle.cpp se comienzan a definir las funciones anteriores, donde para la evolución se utilizan los diferenciales de posición y velocidad. Para la fricción se va a disminuir en este valor de 0,05. Y además para las colisiones se va a emplear la siguiente condición. Colisiones con la caja. Cuando la suma entre la posición de la partícula y su radio es mayor a la mitad del ancho de la caja en esa dirección, pues se va a emplear una fuerza restitutiva de la forma de un resorte. Esto sirve para dirección X, Y y Z. Ahora, para la colisión entre dos partículas, se emplea la condición de que
Si la distancia entre esos dos vectores que está acá en morado es menor a la suma de los radios de los dos vectores, pues también se va a emplear una fuerza restitutiva de la forma de un resorte. Y finalmente esto que viene acá es a la hora de imprimir y obtener los resultados de manera más eficaz. Ahora va a seguir mi compañero. En el caso del archivo gas.hpp, lo que hacemos es crear una clase en la cual primero obtenemos unas propiedades físicas y luego las asignamos. Posteriormente les asignamos colisiones entre partículas y una pérdida de energía, la cual denominamos fricción. Finalmente computamos los pasos y le damos una salida. A partir del anterior archivo creamos gas.cpp, en el cual ingresamos una semilla y la constante K de Boltzmann. Traemos a colación los parámetros físicos y luego creamos uniformemente las partículas, las cuales tienen una posición aleatoria y la dirección de sus velocidades también es aleatoria. Les asignamos una masa, una dureza y un radio. Para obtener una magnitud de las velocidades iniciales, lo que hacemos es obtener que la magnitud de la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la temperatura por la constante de Boltzmann por 3 sobre la masa de la partícula. Luego, de forma paralelizada por medio de OMP, generamos las colisiones entre partículas, las colisiones de las partículas con la caja, aplicamos la fuerza de la gravedad, las pérdidas de energía, la computación de los pasos y desarrollamos estos pasos a través del tiempo. Para el archivo box.hpp definimos los parámetros físicos que tendría una caja, su ubicación en el espacio, volumen y la dureza de las paredes. Luego reunimos todo en el archivo simul.spp, en el cual establecemos una temperatura inicial de la cual dependen las velocidades. Esta temperatura se varió 6 veces para obtener 6 simulaciones diferentes. Esto con una densidad de 1000 partículas y una altura de 30, la cual es 3 veces el ancho y profundo de la caja. Damos lugar a una semilla y traemos aquellos datos físicos que fueron paralelizados en su generación, definiendo el tamaño de los pasos y la dureza de la caja, efectuando las interacciones que tiene el gas para finalmente darle salida a los datos. Finalmente, para el análisis, buscando la densidad en función de la altura, dividimos la caja de altura 30 en 15 partes, teniendo bloques de altura 2. Definimos una función piso, la cual leía cuántas partículas había entre cada bloque y nos daba este caso revisando que las partículas no se saliesen de la caja. Por medio de ParaView usamos los datos obtenidos para generar 6 simulaciones diferentes, las cuales se desarrollaron de manera similar, variando levemente en la forma en que llegaban a un comportamiento uniforme. Como pueden ver en pantalla tenemos el caso de 1000 partículas a 1000 grados Kelvin. Hasta los 4000 Kelvin. Cada una de estas temperaturas presentaban patrones muy similares, con la principal diferencia de la interacción inicial, pero al final llegaban a un estado de equilibrio muy similar. Tuvimos el problema de que al utilizar temperaturas demasiado altas, las partículas empezaban a colisionar de manera exagerada y tendían a salirse de la caja. Sin embargo, para temperaturas como las que les estamos mostrando, se comportaban perfectamente. Finalmente se muestran los perfiles de densidad en función de la altura para 1000 y 1500 Kelvin, 2000 y 3000 Kelvin, 3500 y 4000 Kelvin. Entonces se ve que todos estos presentan una forma muy similar y sobre todo en las últimas regiones un comportamiento de tipo exponencial, tal como era lo esperado. Y no siendo más, este era nuestro proyecto. Muchas gracias por su atención.